¿Qué pasaría si el próximo presidente hiciera algo tan radical que cada dólar de tu bolsillo cambiara de la noche a la mañana? Donald Trump ha lanzado la idea de devolver a Estados Unidos al patrón oro, y los expertos hablan discretamente de un reinicio en 2027 que podría reescribir las reglas del dinero, la deuda y el poder. Se acabaron la impresión ilimitada, los rescates fáciles y los estímulos mágicos. $1, una vez más, encadenado al metal real en una bóveda. ¿Salvaría eso a la economía del caos o la precipitaría primero? Esta noche desvelamos el plan que nadie en televisión quiere tocar en su vida. Número 1. ¿Por qué volvió la conversación sobre el patrón oro? Llevo décadas estudiando historia monetaria y cuando resurgieron las discusiones sobre el regreso al patrón oro, reconocí de inmediato el patrón habitual. Los países no se inclinan por el oro en momentos de confianza. Se inclinan por el oro cuando la confianza flaquea. Cuando Trump empezó a hablar públicamente sobre respaldar de nuevo el dólar con oro, muchos analistas lo interpretaron como un eslogan político. Escuché algo diferente. Escuché una señal de alerta sobre el debilitamiento de la estructura subyacente del sistema financiero estadounidense. Durante medio siglo, Estados Unidos ha operado con un modelo de moneda fiduciaria. Dinero respaldado no por metal, sino por la creencia. Esa creencia se ha puesto a prueba a través de picos de inflación, tensiones globales y una deuda nacional récord. Llega un momento en que el público empieza a cuestionar si el dólar puede sostenerse por sí mismo sin un ancla. Trump reconoció ese punto y eso es lo que hizo resurgir la conversación sobre el oro, no nostalgia, sino miedo disfrazado de estrategia. Lo que la gente rara vez entiende es que los sistemas monetarios no se cambian porque deban, sino porque deben. Un dólar respaldado por oro impone disciplina en el gasto, el endeudamiento y la toma de decisiones políticas. Impide que el gobierno cree dinero de la nada para resolver crisis a corto plazo. Durante décadas, Estados Unidos dependió de ese mismo mecanismo porque el dinero fiduciario facilita la gestión de las emergencias. Cheques de estímulo, rescates, crédito barato, tasas de interés artificialmente bajas. Estas herramientas permiten a los líderes evitar decisiones impopulares. El patrón oro elimina esas herramientas. Restablecerlo indicaría que la era del crédito infinito ha llegado a su fin. Ese mensaje por sí solo sacudiría los mercados globales y desestabilizaría a las élites políticas de todos los continentes. No lo digo a la ligera. Lo digo porque la historia demuestra que toda reforma monetaria importante ha llegado solo cuando los viejos sistemas están llegando al agotamiento. El momento de la conversación nos dice mucho más que las propias palabras. El regreso del debate sobre el patrón oro refleja una pregunta incómoda que Washington ha intentado ignorar. ¿Cuánto tiempo puede un país funcionar con dinero creado a un ritmo mayor que la propia riqueza? La inflación, la disminución del poder adquisitivo y la erosión del ahorro son síntomas de una tensión estructural más profunda. Cuando los ciudadanos empiezan a dudar de su dinero, los gobiernos recurren a simbolismos, banderas, fronteras y sí oro. El oro proyecta permanencia. Le dice al mundo, esta moneda no se puede inflar a voluntad. Trump comprende el poder político de ese mensaje, especialmente en un período en el que la influencia global está cambiando y las naciones rivales acumulan oro. El debate no gira en torno al metal brillante, gira en torno al control. Un dólar respaldado por oro limitaría a los responsables políticos, restringiría a los bancos centrales y reestructuraría el equilibrio entre ahorradores y prestatarios. Cuando analizo la propuesta de Trump, no veo un titular de campaña. Veo una señal de que la lucha por el futuro del dinero ha entrado en una nueva etapa, una que exige que cuestionemos el sistema en el que hemos vivido durante más de 50 años. Número 2. ¿Qué pasó realmente cuando dejamos Gold?
Recuerdo el momento en que Estados Unidos abandonó el patrón oro porque transformó la economía global que pasé mi vida analizando. En 1971, Nixon no se limitó a cambiar una regla. Eliminó la última barrera que impedía a los gobiernos crear dinero a un ritmo mayor que la riqueza real. Antes de ese año, cada dólar impreso requería oro como respaldo. Después de ese año, Estados Unidos pudo expandir la oferta monetaria con tan solo una decisión política y una imprenta. Ese único cambio transformó el comportamiento de gobiernos, bancos, corporaciones y consumidores. La deuda ya no se sentía peligrosa, se sentía normal. Las tarjetas de crédito se popularizaron enormemente. Los préstamos hipotecarios se dispararon, las empresas se endeudaron agresivamente y Washington aprendió que cualquier crisis podía remendarse con dólares recién creados. La economía creció, pero creció sobre una base que ya no estaba anclada en algo tangible. La prosperidad se convirtió en un producto de la liquidez en lugar de la productividad, y ese cambio sigue siendo el motor invisible detrás de la inestabilidad financiera actual. Cuando una nación imprime sin restricciones, la inflación eventualmente aumenta, a menudo silenciosamente al principio. Los salarios se estancan mientras los precios suben. El dólar que gana la gente no es el dólar que conserva. Esta erosión silenciosa transfiere riqueza de los trabajadores a los propietarios de activos. Quienes tienen dinero en la bolsa o en bienes raíces ganan porque el valor de sus activos se infla. Quienes dependen de sus cheques de pago se quedan atrás porque sus ingresos no siguen el ritmo. La era fiduciaria amplió esta brecha. Los bancos cobraban comisiones por cada nuevo préstamo, los gobiernos expandieron el gasto con mínima resistencia y los mercados financieros trataron la deuda como un recurso renovable. El patrón oro, con todas sus limitaciones, recompensaba el ahorro y castigaba la imprudencia. La era fiduciaria invirtió los incentivos. Pide más prestado, especula más, gasta más. Los ganadores fueron quienes supieron jugar el juego. Los perdedores fueron quienes vivieron con sus consecuencias. Décadas después nos enfrentamos a los resultados. La deuda nacional ha superado los 30 billones de dólares. El dólar sigue siendo dominante, pero se ve cada vez más amenazado por las naciones que forman alianzas para evitar su uso. La inflación se niega a asentarse en silencio. La estructura de deuda que sustenta toda la economía ahora requiere un endeudamiento incesante solo para funcionar. Ese es el momento en que el oro vuelve a entrar en la conversación, no como nostalgia, sino como un salvavidas. La gente usa la frase volver al oro con indiferencia, como si se tratara de un simple regreso a algo antiguo. En realidad, representa un cambio radical respecto al diseño económico que la mayoría de los estadounidenses han conocido de toda la vida. Significa reconstruir el sistema monetario en torno a la escasez en lugar de la abundancia. Significa decirle al mundo financiero que la disciplina reemplaza la conveniencia. Significa revertir décadas de hábitos políticos basados en el gasto sin sacrificio. Así que cuando escucho a Trump hablar del oro, no escucho un tema de campaña. Escucho el regreso de un debate que solo surge cuando una economía percibe su propia vulnerabilidad, un debate que presagia más cambios de los que la mayoría de los ciudadanos están preparados. Número 3. ¿Por qué Trump piensa que 2027 es el momento sin retorno? He visto a presidentes hablar de reforma monetaria durante décadas y la mayor parte ha sido teatro, pero lo que Trump está señalando se siente diferente debido a momento los líderes políticos rara vez intentan reformas monetarias importantes durante períodos de calma. Las intentan cuando el sistema se acerca a un punto de quiebre. Para 2027, Estados Unidos se enfrentará a una convergencia de presiones inaplazables, el aumento de los pagos de la deuda nacional que supera el gasto en defensa, el déficit de la seguridad social, la competencia geopolítica por el dominio de la moneda y un movimiento global en rápido crecimiento para comerciar fuera del dólar. Trump está interpretando correctamente el impulso. La mayor amenaza para el poder estadounidense hoy en día no es un ejército extranjero,
es la erosión de la confianza en el dólar. Y cuando la confianza comienza a flaquear, el costo de los préstamos aumenta, la inflación se vuelve más difícil de controlar y las naciones extranjeras comienzan a tratar al dólar no como un ancla, sino como un lastre. Trump está presentando el oro no como nostalgia, sino como un arma para recuperar el control del orden financiero antes de que Estados Unidos pierda la autoridad que sustenta su influencia mundial. El año 2027 es importante por otra razón. La economía global se acerca a un ciclo en el que los gobiernos ya no podrán sostener una expansión de deuda incesante sin consecuencias. El dinero barato es de otra época. El aumento de las tasas de interés significa que la deuda ya no es indolora. Las naciones de todo el mundo ya están luchando por refinanciar sus obligaciones y Estados Unidos no es la excepción. Un dólar respaldado por oro impondría disciplina al gasto y al hacerlo podría atraer capital global de vuelta a los activos estadounidenses. Si el mundo cree que el dólar ha vuelto a ser real, es decir, respaldado por algo finito, esa sola creencia podría generar una ola de inversión y una demanda de divisas lo suficientemente fuerte como para restablecer la credibilidad económica de Estados Unidos. Trump comprende el poder político de estabilizar el dólar en un momento en que los ciudadanos comunes sienten que los precios están fuera de control, los salarios no alcanzan para lo suficiente y sus ahorros se evaporan año tras año. Un reajuste del oro no es solo una política financiera, es una declaración simbólica de que Estados Unidos es capaz de moderarse en un mundo definido por el exceso. Por supuesto, un reajuste de esta magnitud no sería indoloro. Requeriría que los estadounidenses afrontaran duras disyuntivas económicas en lugar de refugiarse en préstamos fáciles. La razón por la que Trump cree que el público podría aceptar ese sufrimiento en 2027 es simple. Los ciudadanos comunes ya sienten el malestar de la inflación, la vivienda inasequible, la deuda médica y la disminución del poder adquisitivo. El descontento ya no se limita a los pobres o la clase trabajadora. Ha llegado a la clase media. Y los momentos de frustración generalizada crean oportunidades para que las ideas económicas radicales ganen fuerza. Trump percibe la frustración y pretende dirigirla hacia la reforma en lugar de la resignación. El patrón oro es su respuesta a una pregunta que se alza silenciosamente en todo el país. ¿Cuánto tiempo más puede estirarse el sistema antes de que algo se rompa? Para él, 2027 no es solo un año. Es la intersección entre la urgencia y la oportunidad, el punto donde la reforma deja de ser opcional para convertirse en inevitable. Número 4. ¿Cómo funcionaría realmente un reinicio del oro en 2027? La gente se imagina a un presidente subiendo a un escenario, anunciando "volvemos al patrón oro" y todo se reajusta mágicamente. Las transformaciones sistémicas no ocurren así. Un reajuste del oro se desarrolla paso a paso, cada uno alterando la estructura del mundo financiero. El primer paso sería determinar un tipo de cambio. ¿Cuántos dólares estadounidenses equivalen a una onza de oro? Esa cifra decide quién gana y quién pierde. Si el tipo de cambio es bajo, el dólar se fortalece enormemente y los precios de los activos se desploman. Si el tipo de cambio es alto, el dólar se debilita y la inflación se dispara temporalmente antes de estabilizarse. Washington no tendría margen de error, ya que el tipo de cambio se convierte en la base de cada préstamo, cada inversión y cada sueldo. Una vez establecido el tipo de cambio, el siguiente paso sería que el Tesoro de Estados Unidos se posicionara como el principal tenedor mundial de oro. Esto implicaría más minería nacional, más importaciones estratégicas y potencialmente el uso de negociaciones comerciales e influencia geopolítica para acumular reservas discretamente antes de que el reajuste se haga oficial. El paso más complicado ocurriría dentro del sistema financiero. Hoy en día, los bancos mantienen reservas en dólares fiduciarios.
Bajo un patrón oro, esas reservas tendrían que estar indexadas al metal. Esto significa que todas las instituciones, desde bancos comerciales hasta cooperativas de crédito y prestamistas hipotecarios, convertirían sus activos principales en activos referenciados al oro. El crédito no desaparecería, pero se restringiría drásticamente. Sería más difícil obtener hipotecas. Los préstamos comerciales requerirían garantías más sólidas y la era de los tipos de interés cercanos a cero desaparecería para siempre. Los mercados financieros reajustarían los precios de todo, porque las acciones, los bonos, los bienes raíces, las materias primas y las divisas derivan su valor de la liquidez esperada. Un mundo de crédito fácil genera un crecimiento rápido y crisis rápidas. Un mundo de crédito limitado genera un crecimiento más lento, pero menos colapsos. La gente no aprecia la profunda influencia del ciclo crediticio en la vida cotidiana hasta que cambian las reglas. Un patrón oro significaría el fin de la impresión para resolver crisis, de los rescates multimillonarios con un clic del ratón y del botón de escape para los políticos temerosos de decisiones impopulares. El suelo económico vuelve a ser sólido, pero la escalera se hace más empinada. La etapa final sería la alineación global. Otros países no podrían ignorar un reajuste del oro estadounidense. Las naciones con grandes reservas de oro, Rusia, China, India y varios estados energéticos del Golfo, se enfrentarían a una disyuntiva estratégica: vincular también sus monedas al oro o permitir que el dólar recupere su dominio absoluto. Las naciones exportadoras apreciarían la estabilidad. Las naciones altamente endeudadas entrarían en pánico, porque los préstamos se vuelven mucho más caros cuando el dinero tiene un techo fijo. Los acuerdos comerciales internacionales, los acuerdos sobre petrodivisas y las relaciones con los bancos centrales se realinearían en torno a la estructura monetaria que resulte más estable. En el momento en que Estados Unidos vincula el dólar al oro, le indica al mundo que la era de las políticas de estímulo y el crédito ilimitado ha terminado. Si el reajuste tiene éxito, el dólar vuelve a reinar durante otra generación. Si fracasa, el mundo se fragmenta en bloques monetarios rivales. En cualquier caso, un reajuste del oro en 2027 no solo cambiaría a Estados Unidos, cambiaría toda la arquitectura del poder global. Número 5. ¿A quién recompensaría el patrón oro y por qué? Siempre que se propone un cambio económico radical, la gente se pregunta de inmediato si beneficiará a los trabajadores, a los inversores o solo a los ricos. Un patrón oro no beneficia a todos por igual, y pretender lo contrario solo confunde al público. Los mayores beneficiados serían quienes ya poseen activos basados en la permanencia, no en la especulación. Las personas e instituciones que poseen oro físico se beneficiarían instantáneamente, ya que el valor de sus reservas se dispararía en el momento en que el dólar vuelva a estar legalmente vinculado al metal. Los fondos de pensiones y las compañías de seguros que dependen de rendimientos predecibles a largo plazo ganarían estabilidad tras décadas de incertidumbre. Los ahorradores, un grupo marginado durante la era del crédito, finalmente recibirían protección. Bajo un patrón oro, el dinero ahorrado a lo largo del tiempo no se desintegra con la inflación. Quien gana, ahorra y tiene efectivo mantiene su poder adquisitivo en lugar de verlo evaporarse por el aumento de precios. Esto por sí solo transformaría la mentalidad de los trabajadores estadounidenses, a quienes durante años se les ha animado a endeudarse en lugar de ahorrar simplemente para mantenerse al día con el coste de la vida. Los bancos con balances sólidos también obtendrían un apalancamiento significativo. Hoy en día, los bancos se benefician de prestar a un sistema que se expande sin cesar mediante la emisión de moneda.
Bajo un patrón oro, los préstamos se vuelven más escasos, las garantías vuelven a ser importantes y las instituciones con prácticas crediticias disciplinadas emergen como fuerzas dominantes en la economía. Los sectores orientados a la exportación también se beneficiarían. Las empresas manufactureras que compiten globalmente operarían en un entorno monetario basado en la estabilidad en lugar de la volatilidad. Las negociaciones comerciales se facilitan cuando las naciones utilizan monedas vinculadas a un valor fijo en lugar de decisiones políticas. Incluso los propietarios de pequeñas empresas que presupuestan a largo plazo obtendrían mayor claridad, ya que los precios predecibles permiten una planificación precisa en lugar del temor a picos de inflación o shocks repentinos en las tasas de interés. La disciplina económica genera frustración a corto plazo, pero con el tiempo crea un ecosistema donde el esfuerzo y la productividad se recompensan con mayor fiabilidad que la especulación y el apalancamiento. También hay un ganador político. Cualquier líder que logre reinstaurar con éxito el dólar en un sistema respaldado por el oro y que posteriormente logre estabilizar la economía, adquiriría relevancia histórica. Las reformas monetarias inscriben nombres en los libros de historia porque el dinero es poder. Si Trump implementara un reinicio del oro efectivo, sería recordado no solo como presidente, sino como la figura que redefinió el orden financiero global. Esa posibilidad importa en las elecciones porque las victorias simbólicas suelen tener tanto peso como las victorias políticas. Restaurar el patrón oro no es solo una intención económica, es una identidad política. Proyecta fortaleza, moderación y legado. Las poblaciones golpeadas por la inflación y la inestabilidad a menudo se aferran a líderes que prometen disciplina en lugar de improvisación. Por lo tanto, al hablar de los ganadores de un reinicio del oro, no se trata solo de inversores y bancos. Se trata de cualquier segmento de la sociedad que se beneficie de la previsibilidad y de cualquier político que pueda convertir esa previsibilidad en un legado admirado durante décadas. Número 6. ¿A quién castigaría el patrón oro y por qué? Todo sistema que crea ganadores crea perdedores y el regreso al patrón oro no es la excepción. Los grupos que sufrirían más serían aquellos que dependen de la expansión del crédito en lugar de la creación de valor real. Bajo un dólar respaldado por oro, obtener préstamos se vuelve difícil, costoso y selectivo. Los hogares que dependen de las tarjetas de crédito para cubrir la brecha entre los salarios y el aumento del costo de vida experimentarían una presión inmediata. Quienes adquieran casas, autos o títulos universitarios mediante préstamos a largo plazo se enfrentarían a requisitos más estrictos y a estándares de calificación más altos. La era de la deuda de bajo interés y fácil acceso desaparecería. En un mundo fiduciario, el crédito compensa el estancamiento salarial. En un mundo de oro, los salarios deben aumentar gracias a la productividad, no a la ingeniería financiera. Ese cambio impactará a millones de estadounidenses que se han acostumbrado a paliar las dificultades financieras con dinero prestado en lugar de con salarios más altos. Las corporaciones basadas en el apalancamiento en lugar de la rentabilidad sufrirían aún más. Las empresas inmobiliarias que dependen de préstamos baratos para impulsar su expansión se contraerían drásticamente. Las empresas tecnológicas con modelos de negocio dependientes del capital de inversión en lugar de las ganancias colapsarían o se reducirían hasta que pudieran sostenerse con ingresos reales. Los fondos de capital privado y los fondos de cobertura, los gigantes de la era fiduciaria, verían drásticamente debilitada su capacidad para extraer valor mediante capital prestado. Las agencias gubernamentales también enfrentarían un ajuste de cuentas. Un patrón oro restringe el gasto deficitario, lo que significa que los programas federales, estatales y locales
tendrían que financiarse con ingresos reales en lugar de promesas políticas. Esa realidad obliga a tomar decisiones políticamente peligrosas, recortes de gastos, programas de reestructuración o eliminación de subsidios. Las personas más afectadas no son los financieros ni los ejecutivos corporativos, sino los ciudadanos comunes que dependen de los servicios gubernamentales para la educación, la atención médica y el apoyo a la vivienda. Sin un gasto ilimitado, los programas se reducen y algunos desaparecen por completo. La consecuencia más dura sería psicológica, no financiera. Un patrón oro elimina la válvula de escape en la que la sociedad ha confiado durante generaciones, la idea de que las crisis se pueden mitigar mediante estímulos. Bajo un régimen de oro, las recesiones son más severas a corto plazo y las quiebras no se rescatan automáticamente. Los estudiantes pagarían el precio completo de una matrícula desorbitada. Las empresas quebrarían cuando sus prácticas fueran insostenibles y las familias sentirían el impacto de la mala gestión presupuestaria en lugar de enmascararlo con más préstamos. Quienes se beneficiaron de la flexibilidad del dinero fiduciario, ya sean individuos, corporaciones o gobiernos, tendrían que afrontar la realidad de que no hay un mecanismo de rescate cuando la moneda tiene un techo fijo. El dinero fiduciario sitúa el coste de los errores en el futuro, el oro lo impone al presente. Esa es la razón principal por la que muchas élites políticas y económicas temen un reajuste del oro. Elimina el margen para posponer las consecuencias. Recompensa la disciplina a largo plazo en lugar del optimismo a corto plazo. Y para aquellos que construyeron carreras, fortunas o reputaciones en un sistema sin restricciones, un patrón oro amenaza no solo su balance, sino también su identidad. Número 7. La onda expansiva geopolítica que desencadenaría un dólar respaldado por oro. Siempre que los estadounidenses hablan del patrón oro, la conversación suele sonar a temas internos: inflación, salarios, bancos, ahorros, vivienda. Pero el verdadero terremoto ocurriría fuera de las fronteras estadounidenses, ya que el sistema financiero global se basa en la suposición de que el dólar seguirá siendo una moneda fiduciaria para siempre. Hoy, Estados Unidos se beneficia de lo que los economistas llaman privilegio exorbitante. Las naciones de todo el mundo acumulan dólares para el comercio, la compra de petróleo, el pago de deudas y las reservas de divisas. Esta demanda permite a Estados Unidos obtener préstamos baratos y acumular déficit sin colapsar. Si Estados Unidos respaldara repentinamente su moneda con oro, mientras el resto del mundo permaneciera en moneda fiduciaria, la estructura de poder de la economía global se tambalearía de inmediato. Los países que comercian con dólares se encontrarían interactuando con una moneda que no se puede inflar a voluntad. Las naciones con monedas débiles se esforzarían por mantener el ritmo. Ese único cambio colocaría a Estados Unidos en una posición estratégica dominante, no por su poderío militar, sino por su credibilidad monetaria. El valor del oro se convertiría en el nuevo indicador de fuerza geopolítica. China y Rusia no ignorarían tal medida. Ambos países han acumulado discretamente enormes reservas de oro durante más de una década. Se han estado preparando para un mundo donde el dólar pierde influencia y un orden monetario multipolar lo reemplaza. Un regreso de Estados Unidos al oro podría acorralarlos inesperadamente. Si no siguen el ejemplo, sus monedas corren el riesgo de debilitarse frente a un dólar respaldado por oro. Si lo hacen, admiten que el marco monetario de Washington ha recuperado autoridad. Las naciones productoras de energía en Oriente Medio, en particular aquellas con fondos de riqueza respaldados por oro, obtendrían una ventaja inesperada. Cualquier país con reservas físicas de oro se vería fortalecido de la noche a la mañana, mientras que los países cuya riqueza se basa principalmente en activos en papel se enfrentarían a un difícil ajuste.
Las instituciones financieras especializadas en deuda pública tendrían que replantearse sus estrategias porque los bonos fiduciarios no se comportarían de la misma manera en un mundo dominado por el dinero respaldado por metales. Y materias primas como el petróleo, el trigo y el gas natural probablemente comenzarían a fijar precios de contratos en relación con el oro en lugar de las preferencias políticas. Esto no es especulación. Es la respuesta natural cuando una moneda importante se vincula a un recurso escaso. La respuesta internacional determinaría si un reajuste del oro se convierte en una ventaja o una desventaja para Estados Unidos. Los aliados se enfrentarían a presiones para alinearse con el estándar estadounidense y así preservar sus ventajas comerciales. Los rivales intentarían desafiarlo formando bloques monetarios que operan completamente al margen del dólar. La Unión Europea, profundamente dividida en política fiscal, podría fracturarse aún más a medida que sus países miembros discrepen sobre si seguir la ruta del oro o preservar la actual estructura fiduciaria. Los países en desarrollo que dependen en gran medida del endeudamiento experimentarían tensiones financieras porque los prestamistas exigirían garantías más sólidas antes de otorgar crédito. El poder global se desplazaría de las naciones que se endeudan considerablemente a las que ahorran deliberadamente. Esto, más que cualquier otra cosa, explica por qué los líderes mundiales, economistas y banqueros centrales están ansiosos por el resurgimiento del debate sobre el oro en la política estadounidense. Un dólar respaldado por oro no solo arregla la inflación, reescribe las reglas de influencia, reordena las alianzas, expone qué naciones construyeron sus economías sobre la productividad y cuáles sobre la deuda. El regreso al oro no es solo un acto económico, es un reequilibrio mundial y todos los países importantes lo saben. Número 8. La onda expansiva social dentro de Estados Unidos. Las teorías económicas siempre se discuten en tablas, gráficos y lenguaje político, pero la gente común experimenta esas teorías en su vida diaria. Si Estados Unidos regresa al patrón oro, el primer impacto no se sentiría en Wall Street, sino en casa, en las mesas y en las conversaciones laborales. Una moneda respaldada por oro obliga al gobierno a gastar solo lo que recauda, lo que significa que los recortes presupuestarios se vuelven inevitables. Programas de los que dependen millones de personas, asistencia sanitaria, becas universitarias, créditos fiscales, subsidios de vivienda, incentivos empresariales y apoyo estatal se reducirían o desaparecerían por completo. Durante décadas, los estadounidenses han vivido en un sistema donde el gobierno suaviza las dificultades mediante préstamos. Esa red de seguridad ya no se extendería. Los precios de los bienes se estabilizarían con el tiempo, pero la transición entre una economía impulsada por el crédito y una economía basada en el efectivo y la producción se sentiría abrupta e implacable. Las familias tendrían que reestructurar sus vidas no porque fracasaran, sino porque las reglas económicas cambiarían. El comportamiento del consumidor se transformaría con la misma intensidad. La era del compra ahora, paga después, desaparecería y la presión cultural de endeudarse para vivir cómodamente disminuiría. Un patrón oro desalienta las deudas innecesarias. Quienes antes dependían de las tarjetas de crédito para mantener sus finanzas en orden, descubrirían que los prestamistas se han vuelto mucho más estrictos. Las hipotecas exigirían pagos iniciales más altos. Los préstamos para automóviles exigirían una prueba de ingresos más sólida. Los títulos universitarios con matrículas poco realistas dejarían de financiarse con préstamos sin escrutinio. Durante décadas, los salarios no lograron seguir el ritmo del costo de la vida, y el sistema compensó esa falla con crédito. Un sistema de oro impone una lógica diferente. Los ingresos deben aumentar a través de la productividad
y la creación de valor en lugar de la ingeniería financiera. Ese cambio podría rejuvenecer a las clases trabajadora y media a largo plazo, pero resultaría desestabilizador durante la transición. Y no podemos ignorar las consecuencias políticas. El sufrimiento económico altera los patrones de voto, las expectativas sociales y la identidad nacional. Un cambio al patrón oro generaría un conflicto inmediato entre los ciudadanos que buscan estabilidad y quienes buscan comodidad. Algunos acogerían el cambio como un retorno a la responsabilidad. Otros lo condenarían como un ataque a la red de seguridad social. Se verían manifestaciones exigiendo estímulos y rescates, y los líderes se verían obligados a posicionarse en un lado de la línea divisoria, o apoyar la disciplina monetaria o apoyar la flexibilidad. Los partidos políticos se fracturarían internamente porque este debate no es izquierda contra derecha, sino ahorradores contra prestatarios, disciplina contra amortiguación, escasez contra expansión. La reacción pública probablemente seguiría un patrón psicológico predecible: conmoción, ira, adaptación y luego normalización. Si la gente supera la parte dolorosa y comienza a ver que sus ahorros vuelven a tener valor, el patrón oro podría obtener la aprobación pública. Si el sufrimiento es más agudo que la promesa, la política podría revertirse bajo presión. El resultado depende no solo de las cifras, sino de si la población está dispuesta a soportar dificultades a corto plazo por la estabilidad a largo plazo. Un reajuste del oro no solo reestructuraría la moneda, reconfiguraría la propia cultura estadounidense. Número 9. ¿Podría realmente tener éxito el restablecimiento del oro o rompería el sistema? Cada vez que estudio una transición monetaria de esta magnitud, la misma pregunta se cierne sobre el tema: ¿el problema es el sistema en sí o la forma en que se ha utilizado? Volver al patrón oro no es una solución mágica, es una apuesta a que la disciplina puede superar a la flexibilidad, una apuesta a que los estadounidenses aceptarán las dificultades a corto plazo a cambio de estabilidad a largo plazo, una apuesta a que el mundo aún quiere un dólar fuerte en lugar de uno impreso sin parar. Para que el patrón oro tenga éxito, deben darse tres cosas. El tipo de cambio debe fijarse con precisión, el público debe tolerar el periodo de ajuste y los mercados globales deben responder con confianza en lugar de pánico. Si tan solo uno de estos elementos falla, el plan se derrumba por su propio peso. Una buena política del oro fortalece la moneda, una mal ejecutada la hace inmanejable. Ese es el filo de la navaja que Estados Unidos estaría pisando, y no hay un retorno parcial al oro. Una vez que comience el cambio, no se puede dar marcha atrás sin consecuencias reputacionales que perduren durante generaciones. Si el reinicio se implementa con precisión, los beneficios podrían ser profundos. La inflación perdería su capacidad de erosionar silenciosamente el ahorro. Los salarios recuperarían su importancia porque el valor del dinero se estabilizaría. Las burbujas de activos en los mercados inmobiliario, bursátil y especulativo se reducirían a tamaños que reflejaran la productividad en lugar del apalancamiento. Las corporaciones se verían obligadas a generar ingresos con ganancias reales en lugar de con la ingeniería financiera. Los gobiernos ya no incurrirían en déficits a la ligera, ya que la creación de nuevo dinero ya no resolvería los problemas políticos. Las recesiones económicas seguirían ocurriendo, pero serían seguidas por una recuperación basada en la productividad en lugar de los rescates financieros. Un dólar respaldado por oro podría ganarse rápidamente el respeto mundial, atrayendo inversión de naciones desesperadas por una reserva de valor estable. Estados Unidos podría restaurar la autoridad financiera que se ha ido desvaneciendo lentamente desde principios de siglo. En esas condiciones, el reinicio no solo se vuelve exitoso, sino histórico.
un punto de inflexión que transforma la economía global durante décadas. Ese es el escenario optimista. No es una fantasía, pero requiere precisión, paciencia y una ciudadanía capaz de soportar el malestar sin exigir una reversión. El escenario pesimista es igualmente posible. Si el gobierno selecciona una tasa de conversión demasiado agresiva, los mercados podrían experimentar una contracción violenta. Los trabajadores podrían perder sus empleos más rápido que la aparición de nuevas oportunidades. Los impagos hipotecarios podrían dispararse antes de que se ajusten los salarios. La ira podría alcanzar su punto álgido cuando los estadounidenses se den cuenta de que el gobierno ya no puede emitir cheques de ayuda ni pagos de estímulo para amortiguar el golpe. Los movimientos políticos surgirían con la promesa de deshacer el patrón oro, y las élites financieras que dependen de la moneda suelta financiarían campañas para revertir el cambio. Los mercados internacionales podrían interpretar el restablecimiento no como confianza, sino como inestabilidad, lo que desencadenaría la fuga de capitales y una recesión global. Estados Unidos se enfrentaría a una enorme presión para abandonar la reforma y volver al dinero fiduciario, y una vez que los mercados perciban dudas, una política monetaria basada en el oro se vuelve casi imposible de sostener. Por eso, tan pocas naciones intentan reajustes monetarios. El éxito requiere paciencia y unidad, mientras que el fracaso solo requiere impaciencia y miedo. Un patrón oro podría fortalecer a Estados Unidos como en cualquier otro momento de la historia moderna, o podría fracturar socialmente al país antes de que se manifiesten los beneficios. El factor decisivo no sería el oro, serían personas. Número 10. La pregunta final. ¿Los estadounidenses quieren estabilidad o conveniencia? Después de todos los análisis, proyecciones gráficos y comparaciones históricas, este asunto se reduce a algo mucho más humano que económico. Un dólar respaldado por oro no es solo un modelo monetario, es un modelo de estilo de vida. Recompensa el ahorro, la paciencia, la gratificación diferida y la planificación a largo plazo. Castiga el gasto excesivo, la especulación, los préstamos a corto plazo y la impulsividad política. Durante 50 años, Estados Unidos ha operado bajo un sistema que prioriza la conveniencia. Bajas tasas de interés, rápida aprobación de crédito, gasto del consumidor y protección financiera durante las crisis. Un patrón oro cambia por completo todas esas expectativas culturales. Dice, el dinero vuelve a tener significado y si quieres más, debes producir más valor en lugar de crear más deuda. Esa idea suena justa en teoría, pero se vuelve divisiva cuando la gente siente su peso en lugar de escuchar su teoría. Cuando observo la sociedad estadounidense actual, veo dos mentalidades en conflicto. Un grupo está agotado por la inflación, el aumento del coste de la vida, la disminución de los ahorros y una economía que parece manipulada a favor de quienes manejan bien las finanzas. Buscan disciplina, previsibilidad y equidad. El otro grupo depende de la flexibilidad del dinero fiduciario, la capacidad de endeudarse para educación, vivienda, emergencias y oportunidades. Quieren un sistema que amortigüe los errores y amplíe el acceso a la comodidad incluso cuando los salarios son bajos. Ambos grupos tienen razón por su propia experiencia, razón por la cual el debate sobre el patrón oro no es entre ricos y pobres, republicanos y demócratas, ni entre Wall Street y la gente común. Es un debate entre dos visiones del mundo, la estabilidad mediante la moderación o la comodidad mediante el crédito. Un patrón oro resolvería ese debate para toda la nación, comprometería a los estadounidenses con una senda que prioriza el ahorro, la productividad y la consistencia a largo plazo a costa de la flexibilidad y el estímulo a corto plazo. Si Trump presenta la propuesta del oro y el público la apoya, Estados Unidos iniciará el experimento económico más drástico de la era moderna.
Si el público la rechaza, el país continuará por la senda fiduciaria con toda la inflación, el endeudamiento y la volatilidad del mercado que conlleva. No queda ninguna opción indolora. El próximo capítulo de la economía estadounidense no lo elegirán solo los economistas, ni los banqueros, ni los políticos, sino los ciudadanos que deciden con qué incomodidad están dispuestos a vivir. El mundo está observando, y cualquier decisión que tome Estados Unidos redefinirá el dinero y el poder para una generación. El debate sobre la propuesta de Trump de reajustar el precio del oro no gira realmente en torno al oro. Se trata del tipo de país que Estados Unidos quiere convertirse. Un dólar respaldado por oro traería estabilidad, disciplina y poder adquisitivo a largo plazo, pero a costa de dificultades a corto plazo, un acceso reducido al crédito y un gobierno obligado a vivir dentro de sus posibilidades. Un dólar fiduciario mantiene viva la comodidad y la flexibilidad, permitiendo a los políticos disimular el sufrimiento económico con dinero impreso, pero a costa de la inflación, el aumento de la desigualdad y una deuda nacional en constante expansión. Ninguno de los dos caminos es fácil. Uno retrasa las consecuencias, el otro las afronta. Independientemente de si Trump logra restablecer el patrón oro o no, una cosa es segura: la era de la confianza incuestionable en el dólar está llegando a su fin. La próxima década transformará el dinero, el ahorro, los salarios y el poder de maneras que la mayoría de los ciudadanos nunca han estado preparados para imaginar. La verdadera pregunta no es si el restablecimiento del oro es posible, sino si los estadounidenses están preparados para el mundo que creará. Si desea análisis más profundos y directos sobre las finanzas globales, el poder económico y el futuro del dinero, haga clic en suscribir, Dale me gusta a este video y deja un comentario con tu opinión. La siguiente discusión comienza abajo.